Listo, vamos a realizar el muestreo de una señal. Partiendo de una señal x de t, que es la representación en el tiempo continuo, para muestrear dicha señal se la representa con x de n, que va a ser la señal en tiempo continuo x de t multiplicada por n, que es el número de muestras, y dividido para fs, que es la frecuencia de muestreo, que según el teorema de Nyquist, esa frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual al doble de la frecuencia máxima, y esa FDS se conoce como la frecuencia de Nyquist. Entonces, para representar nuestra señal muestreada x de n, podemos decir que es igual, tomando ejemplo de amplitud 2, va a ser 2 por el coseno de 2 por pi por f, y en este caso sería por n y dividido para fs, que es en el tiempo discreto. Un tutorial para graficar tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo se los dejo en un enlace acá arriba. Volviendo al tema, podemos sacar nuestro periodo de muestreo, que va a ser 1 partido la frecuencia de muestreo, y en total todo esto n partido fds podemos representarlo como si nuestro periodo de muestreo fuera de 0 hasta n muestras, y todo eso dividido para la frecuencia de muestreo. Entonces nuestra señal muestreada quedaría de forma general como el 2 por el coseno de 2 por pi por f y por el periodo de muestreo, que sería ts. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una señal muestreada. Primero vamos a graficar en tiempo continuo. Para ello creamos una variable de t que va a ir desde 0 hasta 1 con saltos de 0 con 0,01, y como ejemplo vamos a tomar una señal que va a ser de amplitud 2 y una señal coseno, que sería coseno de 2 por pi por 4t, donde el 4 va a ser nuestra frecuencia, que quiere decir que va a haber 4 ciclos en un segundo. Declaramos una variable f que va a ser 4 de la frecuencia, una variable a que va a ser la amplitud de 2, y ponemos aquí los puntos y coma. Nuestra fase, como no tiene fase en el ejemplo, va a ser 0, y procedemos a poner nuestra señal continua, que va a ser la amplitud por el coseno de 2 por pi por f y por t, y más su fase. Vamos a graficar en una ventana en tiempo continuo y en tiempo discreto. Para ello utilizamos subplot para obtener dos gráficas en una ventana, y el comando plot para graficar en tiempo continuo. Ponemos de color azul nuestra señal, y para dar una mejor visibilidad al resultado ponemos un valor de 3. Entonces procedemos a correr el programa y obtenemos la gráfica de la señal continua. Como vemos, son 4 ciclos en un periodo, en un segundo, y con una amplitud de 2. Ahora vamos a muestrear nuestra señal. Para ello necesitamos la frecuencia de muestreo, que como dijimos en el teorema, que debe ser el doble de la frecuencia máxima, que en este caso, como tenemos solo una frecuencia, va a ser 4, y esa sería nuestra frecuencia de Nyquist. Comentamos esta parte y damos un valor de n, que va a ser nuestras muestras. Como vamos a
la frecuencia de muestreo va a ser el doble, entonces vamos a poner de 0 hasta esa frecuencia de muestreo, que van a ser el número de muestras. Entonces el periodo de muestreo va a ser de 0 a n y todo eso partido para la frecuencia de muestreo. Entonces nuestra señal muestreada va a ser la amplitud por el coseno de 2 por pi por f y por ts, que es el periodo de muestreo. Utilizamos nuevamente el comando subplot para graficar en la parte inferior de la ventana y utilizamos en este caso el comando stem para graficar en tiempo discreto. Ponemos de color rojo y lo mismo, para dar una mejor visibilidad ponemos un valor de 3 con el comando de line width y procedemos a correr el programa. Y como podemos observar, tenemos 4 ciclos en un periodo y podemos ver que es la misma, o sea, es la señal muestrada de la señal continua realizada. Ahora, para graficar solo un ciclo de la señal en tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, deberíamos ver el periodo de la señal en tiempo continuo. Para ello, el periodo en tiempo continuo va a ser 1 partido f y nos da 0.25. Entonces, si graficamos desde 0 a 0.25, obtendríamos un ciclo de la señal continua. Para realizar lo mismo en el tiempo discreto, tendríamos que obtener el número de muestras en la que se repite solo un ciclo. Para obtener eso, dividimos la frecuencia de muestreo para la frecuencia normal y obtenemos un valor de 2. Entonces, si graficamos de 0 a 2, obtendríamos la señal solamente de un ciclo, del ciclo que se va repitiendo. Y vemos que esa parte de ahí es igual a la del tiempo continuo. Para obtener más muestras en esta señal, deberíamos aumentar la frecuencia de muestreo. En este caso, si ponemos 4, podemos observar que ya tenemos más muestras de dicha señal. Si ponemos en el caso 10, tendríamos mucho más muestras y se asemeja mucho más a la señal de arriba. Ahora, para representar toda la señal, borramos esta parte y ponemos en el tiempo continuo que vaya hasta 1 y tenemos la señal completa y podemos ver que tiene 4 ciclos en un periodo y es igual a la de arriba. Y ese sería el muestreo de dicha señal. El teorema de Nyquist, que dice que su frecuencia debe ser el doble de la frecuencia máxima si empleamos una transformada de Fourier de nuestra señal x de t, podríamos recuperar dicha señal sin ningún problema mediante la transformada inversa de Fourier, que eso veremos en otro video. ¿Qué pasaría si a esta frecuencia de Nyquist damos un valor inferior al doble de la frecuencia? Es decir, si damos un valor de 6. Como podemos observar, no es la misma, porque aquí tienen 4 ciclos en un periodo y acá solo tenemos 2 ciclos en un periodo. Entonces esa no sería la representación de una señal de 4 Hz. Si utilizamos el comando plot, podemos observar mejor que es una señal
que representaría una señal con una frecuencia de 2 hercios, no a la señal continua que es de 4 hercios. Entonces la frecuencia de muestreo, según el teorema de Nyquist, debe ser el doble para poder recuperar la señal en el tiempo continuo. Y verificamos que ahí tiene 4 ciclos por periodo y es igual a la señal que tenemos arriba. Y eso sería el muestreo de una señal. Ahora vamos a ver el muestreo de esta señal, que es la suma de cosenos. Tenemos aquí la frecuencia en ciclos por radianes y tenemos que encontrar la frecuencia en hercios, es decir, en ciclos por segundo. Como sabemos, omega va a ser 2 por pi por f. Si esto reemplazamos esta parte de aquí, que ya que no conocemos que es omega, nos quedaría como 10 por pi es igual a 2 por pi por f. Si despejamos f y simplificamos los términos restantes, nos queda que f tendría un valor de 5. Lo mismo hacemos con el segundo coseno y nos quedaría esa frecuencia dividida para 2, que sería 12.5. Para la frecuencia número 3 nos quedaría el valor de 40 partido 2, que sería la frecuencia de 20 hercios. Y para el último coseno tenemos que sería 300 partido 2 y la frecuencia sería de 150. Listo, ya conociendo las frecuencias vamos a graficar tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Partiremos del tiempo continuo. Para ello declaramos la variable t, que va a ir de 0 a 1 con saltos de 0,001, que es nuestro vector de tiempo. Declaramos las variables de f1, que es la primera frecuencia, que vale 5, y la primera amplitud de la señal con la variable a1, que tiene un valor de 2. Lo mismo hacemos con las restantes frecuencias, en este caso la frecuencia 2, que obtiene un valor de 12.5, y la segunda amplitud, como no tiene ningún valor ahí, significa que vale 1. En nuestra tercera frecuencia sería el valor de 20 y su amplitud 3 sería la de 1.5. Y en el último coseno, la frecuencia f4, damos el valor de 150 y su amplitud de 0.5. Declaramos la variable a4 para su amplitud. Entonces procedemos a realizar nuestra señal, que es la suma de los cosenos. Para eso va a ser la primera amplitud por el coseno por 2 por pi por la frecuencia 1 y por el tiempo. A esto le sumamos la segunda amplitud a2 por el coseno de 2 por pi por la frecuencia 2 y por el tiempo, más la amplitud 3 por el coseno de 2 por pi por la frecuencia 3 y por el tiempo. Y lo mismo en el último coseno, que sería su amplitud 4 por el coseno de 2 por pi por f4 y por el tiempo.
Vamos a graficar en una sola ventana, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Utilizamos el comando subplot y el comando plot para graficar en tiempo continuo, y ponemos que sea de color azul. Corremos el programa y podemos observar que tenemos nuestra señal en tiempo continuo. Agrandamos la ventana y podemos ver nuestra señal en tiempo continuo. Ahora, para realizar la señal en tiempo discreto, es decir, para ya muestrear nuestra señal en tiempo continuo, tendríamos que ver nuestra frecuencia de muestreo, que va a ser 2 por la frecuencia máxima. Entonces tendríamos que ver cuál de esas frecuencias es la mayor. En este caso es la frecuencia número 4. Y ahí tendría que es 2 por F4. Entonces nuestro periodo de muestreo va a ser de 0 hasta Fs, y todo eso dividido para la frecuencia de muestreo. Y procedemos a obtener nuestra señal en tiempo discreto. Copiamos esta parte, la pegamos, y lo único que vamos a cambiar, en vez del T minúscula, va a ser TS. Usamos el comando subplot para graficar en la parte inferior de la ventana, y el comando stem para graficar el muestreo de la señal, es decir, en tiempo discreto. Y ponemos de un color rojo. Corremos el programa, agrandamos la ventana, maximizamos la ventana para tener una mejor gráfica, y podemos observar el muestreo de dicha señal. Para poder ver de mejor manera la gráfica, usamos el comando plot y tenemos un mejor aspecto de lo que es la señal muestreada de la señal original, y podemos observar que es la misma. ¿Qué pasaría si no utilizamos la frecuencia 4? Utilizamos la frecuencia 1, es decir, el doble de la primera frecuencia, que sería 10. Si utilizamos la frecuencia 1, podemos ver que no se muestreó correctamente la señal original. Entonces, por eso debe ser el doble de la frecuencia máxima. Recordando que el teorema de Nyquist nos dice que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual al doble de la frecuencia máxima. En este caso, la frecuencia máxima del ejemplo tiene un valor de 150, es la frecuencia 4. Entonces deberíamos ocupar la frecuencia máxima y ahí lograr el muestreo correcto de la señal en tiempo continuo. Si aplicamos una transformada de Fourier a esta señal, obteniendo la parte de abajo, podemos también aplicar una transformada inversa y obtener la señal original.